Bien, pero aparte de todo lo que estamos viendo, la gran pregunta que nos hacemos, porque al final lo que pretendemos es llevar la herramienta a nuestra clase. Y yo diría, es más, ¿no? Muchas veces nos estamos preguntando no solo llevar la herramienta a nuestra clase, sino retirarla, ¿no? De nuestra clase. O sea, la primera sensación que nos transmite es cuidado que tenemos aquí un potente enemigo, ¿no? Que tenemos aquí una amenaza, porque una amenaza en dos vías. Por un lado, lo que estamos viendo aquí es una herramienta que nos puede sustituir en determinados procesos, es decir, el estudiante pues, puede utilizarla para ampliar información, para saber más, para decir, jolín, pues el profesor me está contando esto, pero yo veo rápidamente, ¿no? Por dónde van las cosas. Y por otro lado, la preocupación fundamental, que es que trabaja por los estudiantes y que no es como otras cosas que yo veía, pues que hay un plagio, que tal, que puedo encontrar, ¿no? Que el estudiante se ha descargado un trabajo de algún sitio que ya estaba hecho o está haciendo un copia-pega, ¿no? Que eso había formas de solucionar esa dificultad, pero esto no, porque esto como es una conversación que tú tienes con la máquina, que es como si fuese un colega, estás hablando con la máquina como si fuese un colega, pues no hay manera de saber si el estudiante un trabajo que yo le he mandado ha cogido e íntegramente lo ha hecho en segundos con ChatGPT, lo he imprimido y me lo ha entregado. Entonces, no tengo forma de descubrir eso. Y como no tengo forma, pues llega aquí la gran incertidumbre de qué hacemos ahora, porque se nos ha colado el enemigo, ¿no? Entonces, bueno, pues fundamentalmente lo que tenemos que hacer es cambiar el chip y empezar a cambiar la forma de pensar y empezar a buscar en la herramienta un aliado, no un enemigo, sacarle el máximo potencial, el máximo partido y usarlo a nuestro favor. Entonces, para empezar, ese primer cambio de chip nos exige que nuestras clases empiecen a ser de otra manera, o al menos la parte práctica, las actividades, los ejercicios, lo que yo les exijo a los estudiantes, ¿vale? E incluso podemos hacer que la herramienta se integre como parte, no lejos de decir a los estudiantes, no podéis usar ChatGPT para hacer los trabajos, por encima les estamos dando ideas. Pues lejos de eso, podemos proponer trabajos en los que la herramienta entre como parte del trabajo, ¿no? Y buscad información a través de ChatGPT y a ver qué localizáis de esto, esto, esto. Y entonces podemos incluso enseñar a los estudiantes a utilizar bien la herramienta y a prevenir malos usos, ¿no? Como estamos viendo en este curso, usos que la conviertan en que piensa por nosotros, que somos tan adictos a ella, que cualquier cosa venga ya, se lo consultamos a la inteligencia artificial y no dejamos que nuestro pensamiento funcione. Entonces, vamos a pensar como docente qué puede hacer por mí, como estudiante qué puede hacer por mí y vamos a integrarla, ¿no? Y vamos a hacer que fluya y que funcione bien. Cuando os digo, claro, tenemos que cambiar el chip de qué tipo de actividades pedimos a los estudiantes y cómo se las pedimos, pues ya no podemos pensar en actividades como hazme un trabajo de la vida de Ramón y Cajal y sus principales obras y me citas a otros autores y porque es que evidentemente este tipo de cosas son las que ¡pum! O sea, no va a trabajar el estudiante, ¿no? Entonces tenemos que empezar a distinguir las diferencias que, como hablábamos antes, ¿no? Nos hacen más humanos. Y algunas de ellas, pues, son muy interesantes desde el punto de vista educativo, ¿no? Y que tenemos que plantearnos ese punto de partida. Por ejemplo, discernir nos hace humanos. Es decir, la capacidad para distinguir lo que cojo y lo que no cojo nos hace humanos. Cuando yo, por ejemplo, me planteo, bueno, ¿por qué no voy a pedirle al chat que me haga una redacción sobre algo y le pido algo concreto, oye, quiero que me hagas esto, esto y esto? Yo puedo tener ese esqueleto, ese primer esqueleto creado con ChatGPT, pero a partir de ahí discernir lo que me interesa o lo que no de ese texto y modificarlo a mi gusto, ¿no? Yo puedo pedirle, por ejemplo, en mi trabajo que me redacte una carta para enviar a los clientes, ¿no? Con unos datos concretos que yo le doy, pero yo luego me leo esa carta y hay cosas que no son mi estilo de redacción, hay cosas que exactamente no quiero pedirlas así, sino de otra forma, matices que tengo que hacer a esa carta. Entonces, a mí me está facilitando el trabajo en el sentido de que me da una base, que sé por dónde empezar, ¿no? Que puedo coger esa información para empezar por ahí. Pero la parte en la que yo sé lo que quiero, cómo lo quiero, dónde lo quiero, cuándo lo quiero, ¿no? Eso es humano. Entonces, discernir es humano. Yo puedo decidir, decir a los estudiantes que utilicen la herramienta para, vamos a utilizar ChatGPT para hacer una redacción de este tipo, la traéis impresa, sacada de ChatGPT y a partir de ese momento cada uno sobre su mesa la coge y dice voy a cambiar esto, voy a cambiar esto, voy a cambiar esto. Y podríamos hacer una comparativa entre la redacción
original y la nuestra, ¿no? Y decir, esto me gusta más, o sea, me da una base, pero le he dado mi color, ¿no? Mi tinte, mi personalidad. Es discernir qué quiero, qué no quiero, es humano. Debatir es humano. Entonces nosotros podemos utilizar la información que nos da el chat en un sentido, la información que nos da en otro, pero utilizar eso como un soporte para generar un debate en clase, ¿no? Y ese debate, esa discusión que se produce entre los diferentes miembros que participan del debate es puramente humana, ¿no? Y el chat solo es un apoyo, pero debatir es humano. Lo que aprendemos de esto es humano. Entonces, otra de las cosas fundamentales que le podemos pedir al estudiante es qué has aprendido, qué has averiguado, ¿no? La investigación es algo que tenemos que fomentar mucho en la escuela, ¿no? Y la investigación tiene puntos súper importantes para el desarrollo del pensamiento, porque favorece el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo. Entonces, que nosotros mandemos a nuestros estudiantes a casa a investigar sobre una temática concreta y les digamos con qué herramientas, ¿no? Desde qué herramientas puede partir esa investigación. Podemos decir, mira, vete a investigar sobre la célula, por ejemplo, ¿no? Trae toda la información que quieras sobre la célula y puedes utilizar Google Scholar, puedes utilizar ChatGPT, puedes utilizar Wikipedia, pero es muy importante que todos los textos que extraigas, que te copies, los traigas a clase y digas de dónde han salido. Y entonces, esa investigación es la base de algo que yo voy a montar, porque yo voy a coger conocimiento de aquí, conocimiento de aquí, conocimiento de aquí. Pero ese conjunto de cosas, esa creación es humana, la investigación es humana. Nos va a enseñar a ser críticos con la información que nos da. Vale, te está diciendo todo esto, es muy interesante, pero pídele a chat que te lo contraste. Dime de qué autores obtienes esta información. Es como Wikipedia, ¿no? Wikipedia, siempre decimos en investigación, no es fiable. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad, no puedes extraer la información de Wikipedia, me la tienes que traer de ciencia, de artículos científicos contrastados. Entonces, ciertas cosas yo se las pido al ChatGPT que funciona como esa conversación que fluye, ¿no? Entre dos personas y que es muy interesante mantener, pero ciertas otras yo necesito que me digas cuáles son tus fuentes, de dónde viene, ¿no? Y yo decido cómo monto toda la investigación. Entonces, claro, ahí está el chip, ¿no? El cambio de actividad. Ya no le pido a los estudiantes hacer una redacción sobre Ramón y Cajal, sino vamos a hacer una investigación sobre toda la vida y obra de Ramón y Cajal. Y vamos a utilizar diferentes fuentes. Y vamos a venir aquí con todas esas fuentes, las vamos a contrastar, vamos a utilizarlas para ampliar información y vamos a montar un texto de producción propia, pero con soporte en todas esas herramientas que me están proporcionando información, ¿no? Y es como un resultado obviamente diferente con un planteamiento inicial parecido. No es que tenga que cambiar toda la forma o todas las actividades que yo planteo en mis unidades didácticas. No es que tengo que cambiar el modo en el que los estudiantes tienen que realizar esas actividades. O sea, lo que tengo es que ajustar mi metodología de enseñanza-aprendizaje a los nuevos tiempos, ¿no? A la realidad. Igual que en su día nos tuvimos que ajustar de la máquina de escribir al ordenador, de las enciclopedias a internet, etcétera, etcétera. Y todos estos cambios pues siempre nos dan vértigo, pero son necesarios porque, porque bueno, pues ya nos ha arrasado y no podemos ir atrás, ¿no? ChatGPT nos proporciona una serie de cosas interesantes que a lo mejor no nos hayamos planteado antes y sobre todo que, bueno, pues están produciendo una cosa, yo diría casi divertida, que es que a medida que lo vamos utilizando se nos van ocurriendo más y más cosas para las que puede ser útil. Y dices, voy a probar si hace esto. Ah, toma ya, lo hace, pues también, ¿no? Por ejemplo, proporciona listados. Entonces, listados concretos de cosas concretas. No es que yo quiero un listado de comidas que empiecen por la letra R y en segundos se vuelve loco ahí a más y más. Y como decimos en una conversación, le digo, no, dame más comidas. Y ahora dámelas solo italianas. Y ahora dámelas que no lleven carne. Y ahora dámelas... Y sigue, 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 sigue. Y entonces podemos hacer infinitas clasificaciones. Con lo cual, pues es otro ejercicio, ¿no? Que podemos plantear a los estudiantes. Utiliza el chat para hacer clasificaciones de este tipo. Y después, cuéntame qué has aprendido de ello. Aprender sí que es humano, ¿no? Decía, discernir es humano, debatir es humano, aprender es humano. Y la parte que más me gusta, ¿no? Y la que ha estado ahí, está sometida súper a juicio, que es, te monta el discurso.
¿vale? ChatGPT te monta un discurso, tú dices, bueno, voy a dar mi discurso de graduación ahí súper emotivo, no sé qué tal, y se lo pides que sea emotivo y te lo hace emotivo, y le pides que meta unas palabras concretas y las mete y te hace un discurso de la pera marinera, pero el discurso, ¿vale? El discurso lo pronuncias tú y pronunciarlo es humano. Tú eres quien interpreta ese discurso, la interpretación es humana. Entonces, vas a discernir lo que quieres y lo que no en ese discurso, vas a debatir, vas a aprender de ello y vas a interpretar. Y todo eso es humano. El otro día asistí a una importante inauguración en un evento con un discurso académico de gran peso, de gran interés, y en mi cabeza estaba todo el tiempo este discurso, lo ha montado ChatGPT. Y la pena no es que lo haya montado ChatGPT, porque los datos que dan, las estadísticas, toda la parte académica es súper relevante, está tan bien estructurado, que está siendo muy positivo, porque todas las personas que estamos en la sala nos estamos empapando de unos datos buenísimos. La gran pena era que la persona que estaba allí pronunciándolo simplemente se limitaba a leerlo. Entonces, me puedes poner la solución de ChatGPT en pantalla. Eso a mí, como docente, no me sirve de nada. No me sirve de nada que Jaimito saque toda la redacción de ChatGPT, llegue a clase y la lea. Eso no me sirve de nada. Pero que tú te empapes de eso de discurso y lo interpretes, le pongas la pasión, le añadas las transparencias para poner énfasis en los datos concretos a los que queremos llegar. Eso te está llevando a ti a hacer análisis, a hacer síntesis, a hacer una interpretación de los datos, a ponerle pasión en lo que haces. Y todo eso, nuevamente, es humano. Podemos pedir otras actividades a los estudiantes diferentes que no nos hayamos planteado antes. Por ejemplo, podemos pedirle conversar sobre un autor. Y entonces podemos pedirle a los estudiantes que aprendan mucho sobre Ramón y Cajal, ¿vale? Que lean, que estudien, que lo trabajen en clase y después que se sienten a debatir sobre ChatGPT, con ChatGPT sobre Ramón y Cajal. Y entonces ellos se sentarían y dirían, ¿no te parece que el autor en el año tal hizo tal cosa y tal otra? Y el chat les devuelve. Y entonces ellos replican, no, pero yo sé por qué encontrar estos datos, ¿qué tal? Y por tanto que lo utilicemos como un vehículo para tener una conversación culta de alto nivel sobre una temática que le proponemos al estudiante, ¿no? Y después le pediríamos que el trabajo fuese la entrega, ¿no?, de ese debate que ha tenido con el chat, que le da mucho juego porque el chat pensamos, ¿no?, que va a saber mucho sobre el tema que le estamos proponiendo. Le podemos preguntar al estudiante acerca de las traducciones a otros idiomas, como ya hemos visto, o incluso le podríamos pedir al estudiante que imaginase un futuro distópico hacia el que nos lleve, ¿no?, este tipo de uso de inteligencias artificiales. Estas son un poco así algunas ideas que a mí se me han ido ocurriendo, que yo utilizo también en mis clases y que espero que a vosotros os ayuden para ir, ¿no?, reorientando, para que al menos vayáis entendiendo por dónde quiero llevar yo esa reorientación de la propuesta de actividades con los estudiantes. Aquí veis en pantalla muchas cosas que puedo hacer por mí como docente. Me da conocimiento, me amplía, ¿no? Pues ya sabemos que es una de las cosas que hace bien, todo lo que tiene que ver con darte información con un uso muy bueno del lenguaje, y entonces pues yo le puedo pedir información sobre la temática que desee, con lo cual esto también me va a llevar a que me ayude muy bien a programar las sesiones de aula, porque le puedo pedir contenidos concretos, pero también le puedo pedir que me asesore con algunas actividades, que me dé ideas, que me plantee recursos, que me proporcione nueva información, nuevos métodos de enseñanza, nuevas metodologías, nuevas actividades, o sea, con lo cual me puede dar mucho soporte, proporcionarme muchas ideas que me ayuden a programar una sesión de aula en la que yo le dé elementos concretos. Oye, mira, quiero trabajar para esta sesión de aula la inteligencia emocional, pero quiero tener en cuenta a un alumno con una necesidad específica concreta. O sea, puedo conjuntar todos los factores y pedirle apoyo y que entre pues conmigo a esa preparación, con lo cual estoy utilizando como un soporte, que en realidad, pues como siempre, discernir es humano, yo voy a decidir que me quedo, que no me quedo, pero me va a dar ese soporte. Me puede ayudar con la corrección y revisión de trabajos que hagan los estudiantes, o incluso hoy un estudiante dice tal cosa, verifícame si es verdad, de dónde puede haber salido una información de este tipo, o sea, puede ayudarme con ese tipo de cosas. Puede ayudarme también con soluciones a problemas de aula cotidiana que yo tenga. No le puedo decir, pues,
por ejemplo, tengo un problema de convivencia en esta edad que se está produciendo esto, ¿tú qué harías? Y además como pues que tenemos que acostumbrarnos a tener un uso del lenguaje desenfadado, fácil, ¿no? Dinámico, sencillo y por tanto pues que hablemos como hablaríamos con cualquier otro profesor, ¿no? Y además siempre os digo, os invito a que uséis así el lenguaje y al mismo tiempo también a que las formas sean educadas, correctas y habituales, porque entonces aprende a hacerlo de esa manera y esto nos interesa, ¿no? O sea, estamos retroalimentando al sistema para que lo haga de la forma adecuada. Puede proporcionarnos recursos educativos concretos que le pidamos, que podrían ser del tipo que fueran, ¿no? Incluso podríamos decirle que recursos que sean TIC o quiero recursos para crear actividades con materiales reciclados. O sea, podemos ir por la línea que queramos y nos hace las búsquedas en fracciones de segundo y puede ser también un soporte a la investigación, ¿no? Como también estábamos hablando, porque yo también puedo pedirle que me ayude a localizar investigaciones o que me dé ideas, ¿no? El otro día precisamente, pues para un profe hablábamos del tema del genoma humano. Digo, bueno, dime las investigaciones primeras que salieron a la luz sobre genoma humano, cuándo se ampliaron, en qué se está trabajando ahora. Entonces, te va diciendo, ¿no? Los autores importantes, los artículos, por dónde puedo buscar, porque no te dice los artículos concretos porque no hace búsquedas en internet, pero sí te puede decir cómo buscar tú. Esto es una cosa importante. No hace búsquedas por ti, pero te da ideas para buscar tú. Entonces esto también es interesante porque le podemos decir a los estudiantes, pídele a chat que te ayude a encontrar fuentes fiables de información para esto y te va a decir a qué sitios ir a buscar, ¿no? Este puede ser otro buen uso. Vale. Y en segundo lugar, la otra perspectiva es como estudiante, ¿qué puede hacer por mí? Entonces, bueno, pues le podemos pedir que nos dé explicaciones y aclaraciones. Imaginad un tema de clase que me han explicado hoy, que no me ha quedado suficientemente claro, llego a casa, oye, papá, mamá, explícame esto, pues ya no me acuerdo cómo iba esto en matemáticas o en física, no imaginar que es lo más así típico, pues se lo pido al chat. No he entendido muy bien cómo se despeja una incógnita en una ecuación de segundo grado y te ayuda, ¿no? Te da ese soporte. Con lo cual, aquí viene uno de los peligros, ¿no? Que dice, le puede ayudar con las tareas, le puede hacer los deberes, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es, como te va a dar ideas y te va a ayudar, pues pedirles a los estudiantes que le pidan al chat que proporcione nuevos ejercicios o nuevos sitios a los que ir a buscar ejercicios y que los traigan a clase y los trabajemos en clase, ¿no? Esa es otra vez, ¿no? Como esa vuelta de tuerca, ese cambio de chip. Puede darte consejos de cara a un examen, cómo estudiarlo, cómo enfocarlo, cómo ampliar información, si te has perdido un día y te falta algo en los apuntes, ayudarte a completarlo, ¿no? O sea, ahí ayudarte con toda la preparación de un examen, ¿no? Especialmente pues, en estudiantes que están a lo mejor de cara de BAU, pues para esto también hace un soporte interesante. Puede dar también una información sobre planes de estudio, carreras, ¿no? Pues tener esa conversación como si se tratase de aquí, ya estamos sustituyendo profesores, ¿no? También parece que es un sustituto del orientador del centro, es decir, bueno, pues puede dar ideas y entonces el orientador también tiene que cambiar el chip, ¿no? Y también puede decir a los estudiantes, háblalo con ChatGPT y lo que te cuente tráelo y lo debatimos aquí, ¿no? Y a ver qué otras ideas hay, porque al final es como ampliar horizontes, es como ampliar perspectivas, lo habla con el orientador, lo habla con su padre, habla con su madre, habla con una tía suya que estudia una cosa que parece que se parece a lo que quiere estudiar y lo habla con ChatGPT. Y tiene como distintas perspectivas y se va el estudiante alimentando con todas ellas, ¿no? Y eso puede ser interesante. Es como abramos la mente, no nos cerremos a algo que nos pueda dar una ayuda, sino abramos la mente. Y puede ayudar constantemente, y yo creo que en eso estamos de acuerdo porque es como el discurso que estoy apoyando todo el tiempo, ¿no? A desarrollar el pensamiento crítico, porque lo que estamos haciendo es pedirle, ¿no? Al estudiante, cuidado con todo lo que tienes, preguntarle siempre dónde lo obtiene, sé crítico con todo lo que recibes, pues exactamente igual que cuando hacemos un trabajo en clase y pedimos al estudiante que se empape de la prensa, ¿no? Y trae información del país, del mundo, del ABC, de La Razón, trae información de cosas que ha leído en Twitter, en redes, no sé qué. Y siempre decimos al estudiante, lo más importante es ser crítico, comparar las fuentes, ver, ¿no? Y crearte tú con tu pensamiento reflexivo una idea de lo que puede estar sucediendo. Pues esta es simplemente una herramienta más, una fuente de información más. Todo lo que me diga de dónde sale es verídico, no, contrasto con artículos de investigación, todo depende, ¿no? De para el uso que en cada caso les estemos dando.